Respiren. Sí. Y vayan haciéndose la pregunta, ¿por qué estoy aquí hoy? ¿Y cuál va a ser la diferencia cuando salga? ¿Por qué estoy aquí hoy? ¿Y cuál va a ser la diferencia cuando salga? Porque vamos y venimos a diferentes conferencias y demás y seguimos con las vidas ocupadas como siempre. Y entonces hablamos de cosas teológicas, allá arriba trepadas, etcétera, etcétera, pero eso hay que aterrizarlo. Así que, ¿cuál va a ser la diferencia cuando yo salga de aquí hoy? Bien importante. Y para poder contestar eso, tienes que hacerte otra pregunta, más importante todavía. ¿Qué hago con mi tiempo? Porque todos estamos ocupadas y ocupados, pero ¿ocupados haciendo qué? ¿Qué hago con mi tiempo? Deseo dar gracias a mis colegas por sus aportes en esta mañana, que ya nos han enriquecido y abierto nuestras imaginaciones pastorales y teológicas. Yo seguiré construyendo y abundando sobre los argumentos y las sugerencias de ellas. Voy a hacer uso de un caso de estudio de los 1900 a manera de dar un vislumbre acerca de las contribuciones de la mujer en la misión de la Iglesia. Debemos tener en mente, mientras celebramos los muchos logros y aportaciones de la mujer, que estos son considerados excepcionales porque se llevan a cabo dentro de un contexto de discriminación en contra de la mujer, tanto en la sociedad como en la Iglesia. El caso que miramos se da a principios de los 1900. El contexto social en el que viven las mujeres de ese siglo es uno donde no se les dan las mismas oportunidades educacionales, se les excluye de posiciones administrativas de alto rango y económicamente no son igualmente remuneradas en comparación a los hombres. ¿Cambió algo? El contexto es uno de colonialismo y de emigración, y donde la mujer no tiene representación social porque en ese tiempo no tenía voto. La historia de la Iglesia en Puerto Rico está cimentada en la respuesta al llamado y obra de hombres y mujeres que de manera anónima o no reconocida construyeron la Iglesia que vemos hoy. Un ejemplo de ello es la historia escrita por los misioneros presbiterianos, que a menudo contenía el término un ayudante nativo. En la mayoría de los casos, los misioneros no revelaban el género del ayudante nativo, pero en unos pocos casos el ayudante nativo fue reconocido como una mujer de la Biblia o una mujer bíblica. No estoy hablando de María Magdalena, sino estamos hablando de las mujeres que estaban haciendo la obra en la iglesia en ese tiempo. Se les llamaba la mujer de la Biblia. Un ejemplo es el caso de Adela Sousa, una mujer bíblica de la estación de Aguadilla que trabajaba para la iglesia presbiteriana bajo la dirección de Judson Underwood. En esta etapa inicial de la misión, los misioneros crearon su propio curso de estudio denominacional que típicamente implicaba que un misionero instruyera a un discípulo cercano de él, abriendo así un camino para la ordenación de los líderes nativos. Underwood nombró a Sousa como mujer bíblica para visitar a los enfermos, animar a los miembros de la iglesia y ministrar a las mujeres de clase alta en sus hogares. Acerca de ella dijo, y cito, «Es un placer ver la maravillosa comprensión que ella tiene de la verdad de las Escrituras y su manera sabia, discreta y convincente de presentar el Evangelio. Ella no solo enseña entre la gente, sino que también enseña a una clase de 70 niños en escuela sabática. Imparte clases de 3 noches por semana para enseñar a los adultos a leer y escribir». En el 1902, Underwood encargó a Adela Sousa a trabajar en el pueblo de Quebradillas y como mujer de la Biblia visitó a los enfermos, animó a los conversos en sus hogares, enseñó la Biblia y evangelizó visitando casa en casa. 4 meses después de llegar a Quebradillas, ella había ampliado la obra a 4 nuevos puestos de predicación en los pueblos de Los Cocos, Terranova, San Justo y Capital. ¡Wow! Después de un ministerio exitoso en Quebradillas, Underwood la nombró
como evangelista general en el pueblo de Isabela. Un trabajador indígena llamado José Arroyo recibió con gran entusiasmo a Adela en el distrito. Le alabó como una evangelista sincera y ferviente por la causa del Señor y pidió oraciones por ella para que Dios le diera sabiduría, valor y poder para proclamar el evangelio. Sousa sirvió incansablemente al Señor en su trabajo como mujer bíblica. Contaba con la confianza tanto de los misioneros como de los líderes nativos. Hubo muchas otras mujeres bíblicas anónimas, como en los pasajes de la Biblia que habla de ciertas mujeres sin llamar sus nombres. Y estas mujeres trabajaron en el proceso de evangelización en Puerto Rico con el mismo celo y éxito que Adela Sousa. Por ejemplo, James Greer Woods, misionero en la estación de San Germán, narró la historia de 2 mujeres bíblicas anónimas de la iglesia La Pica. Estas jóvenes, y cito, con testamento en mano, hicieron repetidas visitas a Sabana Grande, visitando a los miembros de la iglesia, de allí y yendo de casa en casa, entre otras familias. Iban explicando y defendiendo el evangelio y realizaban un bien inmenso, especialmente entre las mujeres de la comunidad. Otra mujer anónima en el mismo pueblo abrió su casa por las tardes para usarla como escuela para enseñar y leer y escribir a los niños y las niñas pobres. Y todos los domingos, junto con el misionero, realizaba un servicio en su casa. Hubo otras mujeres que, como la samaritana del Evangelio de Juan, regresaron a sus pueblos e invitaron a sus vecinos a escuchar la predicación del misionero. Underwood contó la historia de una de esas mujeres y le llama una viuda devota que vivía a 6 millas de San Germán en una zona rural. La viuda devota preguntó al nuevo misionero de la región para visitar su comunidad rural. Reunió a 40 personas el primer domingo y poco después de 3 semanas el nuevo puesto misionero tenía más de 100 seguidores. Victoriano Fernández, ayudante de Underwood y más tarde el editor de La Voz Evangélica, recorrió los pueblos de Aguadilla, Moca, San Sebastián, Lares e Isabela para presentar y difundir al periódico semanal. Fernández identificó a Domínguez como una mujer bíblica poderosa que trabajaba incansablemente para el Señor. También observó que en Aguadilla 2 mujeres bíblicas identificadas como Isabel Sales y María de la Tejera, eran fieles siervas del Señor. Según José López, uno de los primeros puertorriqueños ordenados al ministerio, la mujer de la Biblia fue la agente más importante en la obra misionera para evangelizar la isla. Estas mujeres de la Biblia eran más conocidas en sus comunidades que los misioneros mismos. Eran más que meras ayudantes, eran misioneras y evangelistas por derecho propio. Y por eso para mí era importante decir sus nombres, porque no las conocíamos. La mujer de la Biblia prosperó y construyó relaciones personales, visitando hogares en las aldeas, debido a sus relaciones interpersonales. Las mujeres bíblicas llevaron a cabo la evangelización en una atmósfera de confianza, respeto y amor. Independientemente de la población entre la cual ministraron, estas mujeres bíblicas fueron cruciales en el desarrollo del protestantismo en Puerto Rico. Estamos viendo y escuchando las historias de mujeres con denuedo, compromiso y pasión. Mujeres adiestras, capaces de predicar y enseñar la palabra, pero no solo una palabra proclamada, sino encarnada. Vemos mujeres capaces de crear comunidad, mujeres pioneras, osadas, atrevidas y empoderadas del espíritu, mujeres sin barreras. En la Biblia, Débora y otras mujeres desempeñaron papeles fundamentales en una batalla y ganaron esa guerra gracias a su valentía y atrevimiento, a diferencia de los hombres que se acercaron a la batalla con miedo y gran inquietud. De manera similar, las mujeres de la iglesia han entrado en comunidades a las que nadie más quería entrar porque eran difíciles. Han iniciado ministerios en estas comunidades como misioneras porque no las llamarían pastoras y plantaron ministerios de confianza en estas comunidades. Eso es lo importante, ¿verdad? Crear confianza en la comunidad.
Trajeron escuelas y programas juveniles a las comunidades para que la iglesia se convirtiera en un árbol que sujeta la tierra para que no se erosione, árboles que dan fruto de vida en lugares de muerte. La transformación ha tenido lugar en iglesias rotas y comunidades difíciles donde las mujeres dieran el título que se les diera, ya fuera misioneras, mujeres de la Biblia o pastoras, establecieron las raíces de un evangelio encarnado. Lamentablemente, una vez que el ministerio en aquellos lugares era viable, o sea, que se pudieran dar ofrendas y se pudiera ver un sueldo, entonces los hombres serían nombrados pastores de la congregación que estas mujeres engendraron y muchas veces no hubo reconocimiento de su trabajo y sacrificio. Las estructuras de la iglesia continuaron basándose en el trabajo de las mujeres y nombrando a los hombres como los realizadores del trabajo. En algunos casos, cuando las mujeres realmente iniciaron un movimiento, una vez que los hombres asumieron el poder, prohibieron la ordenación de mujeres y limitaron su capacidad. That's too deep for me. Para ascender a posiciones de liderazgo administrativo. Ahora, ¿qué les dio a estas mujeres el poder de hacer lo que hicieron? Examinemos, pues es importante, ya que es una teología misiológica y eclesiológica no nombrada. Estas eran mujeres que nutrieron y cuidaron. En el Génesis se les pide al Ish y la Isha, no a Adán y Eva. Esos no son los primeros, es Ish e Isha. Vienen a ser Adán y Eva después de la caída, y les explicaré. Pero en el Génesis se les pide al Ish y la Isha, el varón y la varona, que dominen la creación. Y la palabra hebrea usada para dominar no significa el ser soberano sobre, sino el cuidar y nutrir. Para hacer esto, vemos que las mujeres tuvieron compasión. El lugar de la compasión es donde la mujer entiende que ella oye a Dios hablando desde la instancia del sufrimiento del otro. Como estaba diciendo a la compañera, poder ver en el rostro del sufrimiento a Dios. Y entonces, así como desde el lugar donde ella intercede y cuida, la compasión hace que el cuidado se exprese con imaginación, buscando remedios tanto medicinales como del alma y de las tradiciones de cuidado que hemos tenido las mujeres, como por ejemplo las hierbas para hacer teces, los aceites, la nutrición, el amor, la consejería y la guianza espiritual, todo junto. Asimismo, la mano es una imagen de sanidad que para la mujer se convierte en la mano de Dios junto a la de ella, mientras ora y usa todos los medios a su disposición para traer el mayor confort a la persona. La compasión hace que nos compenetremos con la persona que cuidamos, entendiendo sus necesidades, aun las que no se comunican, porque a veces el dolor no da claridad sobre lo que es la necesidad. Pero la cuidadora se da cuenta de la necesidad y ella ora y pone su empeño en traer sanidad, salud, consuelo, comodidad. Y estas son cosas que hemos nombrado como que están debajo, y sin embargo, frente al Señor Jesús, y como son ejemplos de la encarnación. La cocina es parte de su teología, pues entiende que los nutrientes de la tierra son productos de la bondad de Dios para nuestro bien. Aquí se entremezclan la ecología, el cuidado de lo creado con el cuidado de las personas. Entendemos que si la tierra no está bien, si la contaminamos, así mismo el cuerpo se contamina. Sentimos, por lo tanto, una compasión integral que se convierte en un sentido de justicia. La justicia viene desde el mismo lugar que la compasión y la sanidad y el cuidado. Se integran. El cuidado es para mantener la vida y seguir engendrándola. La compasión es para sanar, para imaginar la sanidad y la vida cuando ésta está expirando sin esperanza. Por lo tanto, entendemos que el coraje que podemos sentir al tener compasión no es una contradicción, sino un fluir de la misma compasión cuando ésta se encuentra con obstrucción para ser, para fluir, para manifestarse en plenitud. Yo siempre le digo a la gente, I'm not an angry woman, I am just not passion impaired. Porque si aquí en Puerto Rico se le dice a la mujer que tiene que ser nena buena, después encima los que estamos en la diáspora nos dicen que los hispanos tenemos demasiado de coraje.
Y yo les digo que no es que tengamos coraje, es que no estamos faltos de la pasión. Del mismo modo, la intercesión será necesaria para no permitir que el coraje de la compasión consuma, sino que se exprese propiamente para moverse más allá de la obstrucción o para confrontarla o para esperar que Dios sea quien se mueva a nuestro favor. La intercesión comienza con petición, hace lugar para entender, tiene sus silencios, expresa el coraje crudo como lo siente, ventilándolo con Dios, quizás hasta como un lamento o un salmo imprecatorio. Ahora ese coraje santificado, ira santa, se convierte en atrevimiento, en conocimiento que va más allá de las políticas injustas, se convierte en una energía que sale y entonces a esperar en Dios o a tomar una acción informada por el encuentro con Dios, que es un encuentro para co-crear con Dios, para seguir dando vida que crea futuro y va haciendo justicia para limpiar el camino para que ese futuro de la Basilea se pueda dar. El encuentro con Dios nos abre el encuentro con otras, donde Dios nos invita a la mesa para escucharnos y para que podamos, como María y Elizabeth, sentir las criaturas de las cosas nuevas del Espíritu dentro de nuestros vientres formándose. Y éstas se tocan espiritualmente la una y la otra, y así profetizamos la una a la otra sobre las cosas nuevas de Dios. Y quiero decirle a los varones que están aquí, que ustedes también, todo es posible para el Señor, pueden quedar preñados de las cosas nuevas del Espíritu Santo. Al escuchar palabra de Dios por medio de nuestro compartir y confraternizar, podemos entonces entender mejor la misión que tenemos al frente. La colaboración, ya sea de nuestros proyectos, ya sea en forma de intercesión, de recursos, de ideas, de sostén la una a la otra, es parte de todo lo que se va formando. Nos vamos dando cuenta de que la Basilea todo lo conecta, creando una mutualidad y reciprocidad. En esto se encuentra el co-crear con Dios. Entonces, ¿qué estamos creando? Primero miremos cómo preparamos el espacio para lo nuevo. En primer lugar, para entender las formas y los espacios formativos para crear vida, necesitamos entender al Dios de la creación. La creación es un poder que fluye desde el Dios trino. Y una de las cosas en el marketing que podemos ir haciendo es invitar a todos a venir a conocer al Dios trino. La Trinidad no es una jerarquía, sino una comunidad. En esa comunidad, la relación entre las tres personas es una pericoresis. Ustedes vinieron a una conferencia teológica, se pueden ir diciendo que tienen una palabra teológica en sus bolsillos. Pericoresis. En el libro Latinas Evangélicas, la teóloga Loida Martel explica que pericoresis se refiere a la intimidad del juntarse, el vincularse de las tres personas de Dios. Ese vínculo crea una comunidad y a esa comunión de todo lo que es Dios con todo lo que Dios ha creado, somos invitadas a formar parte. Lo divino se vincula con todo lo que ha creado, lo que no es divino. Es una invitación a un baile de compenetración con lo divino, el juntarse Dios, la humanidad y la creación. Esto es parte de lo que conlleva la escatología. Más que interpretaciones de un Armagedón o apocalipsis futuro, la escatología es la presencia del reino de Dios, su Basilea en pleno cumplimiento de la visión de la creación y la promesa de la salvación. Basilea es un verbo de acción, es el acto de reinar.